derecho, la hipertensión pulmonar, el TEP o estenosis pulmonares, que son todas patologías que generan aumento, digamos, de las presiones de las cavidades derechas. Bueno, entonces para que recordemos esto. Cómo es la morfología de onda P normal, el componente inicial, que es la despolarización de la aurícula derecha, y el componente final, la despolarización de la aurícula izquierda, una altura menor a 2,5 milivolts y una duración menor a 0,12 segundos. Cuando hay un aumento o dilatación de la aurícula derecha, se altera el componente inicial, nos va a dar una mayor altura, pero la duración va a ser la misma. Y en el crecimiento auricular izquierdo, se altera la porción final de la despolarización y genera un ensanchamiento de la onda, pero a una altura normal. Bueno, ahora pasamos ya a hipertrofias ventriculares, que, bueno, para que tengamos en cuenta que es una hipertrofia ventricular, es el aumento del espesor del miocardio, puede ser tanto de la pared ventricular izquierda o derecha, y esto es producto de un aumento de la necesidad del corazón de generar mayor fuerza para sobrepasar un obstáculo, es decir, aumento de las presiones, o aumento de la poscardia, digamos, como una esclerosis aórtica, por ejemplo, la hipertensión, entre otras cosas. Lo más frecuente es la hipertrofia ventricular izquierda, y si bien podemos nosotros sospecharlo por electro o radiografía, el diagnóstico siempre va a ser por imágenes, ecocardiograma, resonancia, etc. Con respecto a la hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué es lo que podemos buscar en un electrocardiograma para sospecharlo? Bueno, hay que tener en cuenta que en la hipertrofia, al haber una masa muscular mayor, se va a generar un vector de despolarización de mayor amplitud, entonces vamos a buscar unas derivaciones precordiales. ¿Y esto qué es lo que vamos a buscar? Una onda R mucho más alta en las derivaciones izquierdas, es decir, de 5 de 6, y en las derivaciones derechas, al contrario, va a haber una sonda más profunda. Igual ahora les voy a mostrar un electro para que quede más claro. También se va a aumentar la duración del complejo QRS, se va a durar más de 100 milisegundos. Lo otro que podemos encontrar es que va a haber alteración en la repolarización ventricular, entonces va a haber un infra-CT y ondas T negativas en las derivaciones laterales, y ese infra-CT es asimétrico, con un descenso lento, y la onda T negativa con un ascenso final rápido, distinto al que es isquémico, digamos, que es simétrico. El eje cardíaco puede estar normal o desviado a la izquierda. Algunos pacientes también pueden tener un bloqueo completo de ramo izquierdo. Y si está asociado a dilatación auricular izquierda, vamos a ver las ondas P ensanchadas. Entonces, para que quede claro. Lo que vamos a ver entonces, con respecto a la QRS, son ondas TR altas en B5-C, que son las derivaciones, perdón, que vemos el ventrículo izquierdo, y B1-B2 va a tener ondas S profundas, que es la cara del ventrículo derecho. El QRS mayor a 100 milisegundos, o sea, un ensanchamiento del QRS, y la deflexión intrínsecoide, que es el punto entre el inicio del QRS y la punta de la R, que dura más de 50 milisegundos, o en ocasiones también puede tener un bloqueo completo de ramillas. Lo que vamos a ver también es el descenso del ST o intra-CT en la cara lateral, y las T negativas también. Bueno, en este caso puede no tener. El eje puede estar normal o desviado a la izquierda, en este caso está normal, y si tiene o no dilatación del aurícula izquierda, vamos a ver una P mayor a 0,2. Bueno, pues existen criterios específicos también para evaluar hipertrofia ventricular izquierda, que son de muy alta especificidad, pero poco sensibles, a veces no podemos encontrar. El más usado es el índice Sokolov, que lo que hace es lo siguiente. Vamos a agarrar las derivaciones de 5 o de 6, ver cuál tiene la onda R más alta, y estos cuadraditos, lo que mide esta onda R, sumarlo a la onda S de B1. Si esa sumatoria nos da más de 35 milímetros, habla de hipertrofia ventricular izquierda con un 95% de especificidad.
Ojo, hay que tener en cuenta que hay en pacientes jóvenes y muy delgados también podemos ver ondas CR altas y no necesariamente que sean pacientes con hipertrofia ventricular. Por eso después el diagnóstico finalmente termina siendo con una imagen cardíaca. Después, otro de los criterios es el criterio de Cornet, que en este caso toma otras derivaciones, que son ABL y B3. Lo que va a sumar es la onda R de ABL y la onda S de B3. Si es mayor a 20 milímetros en mujeres o mayor a 28 en hombres, también nos habla de hipertrofia ventricular izquierda. Tiene baja sensibilidad, un 40%, pero alta especificidad, un 92%. ¿Sí? Obviamente, si usamos por otros criterios, suma más la sensibilidad. Y este es otro índice que se usa tanto para hipertrofia ventricular izquierda como derecha, que es el índice de Lewis, en el que vamos a usar la derivación de 1 y de 3. Vamos a sumar la R de D1 con la S de D3, menos, eso lo restamos, a la onda S de D1 con la onda R de D3. Si nos da esto menos de 14 milímetros, habla de hipertrofia ventricular derecha, mayor a 17 milímetros, hipertrofia ventricular izquierda, y en el medio es normal. Por eso, para que tengan también idea más o menos cuáles son las causas más frecuentes de hipertrofia ventricular, de la hipertensión, que es lo que vemos más seguido, la estenosis aórtica, la coartación de aorta, y después hay una entidad propia genética, digamos, que es la miocardiopatía hipertrófica, que no es que hay una sobrecarga de presión, no es que el ventrículo tiene que hacer más presión y por eso se engrosa, sino que hay una alteración genética que genera que haya un aumento de la masa muscular del miocárdio. Bueno, y con respecto a hipertrofias del ventrículo derecho, lo mismo, es un engrosamiento de la pared ventricular derecha por una sobrecarga de presión. Son patologías con mucha mortalidad y existen criterios electrocardiográficos específicos que nos ayudan también a orientarnos al diagnóstico. En este caso, contrario a la hipertrofia ventricular izquierda, puede el eje estar desviado a la derecha. Las ondas R altas las vamos a ver ahora en las precordiales derechas, ¿no? De B1 a B3, y las ondas S en las B5, B6. También puede haber aumento de la duración del QRS, bloqueo completo o incompleto de rama derecha. Y en este caso también puede haber infra-ST y ondas T negativas en las derivaciones precordiales derechas B1, B3. Y esto también para que tengan un poco idea de cuáles pueden ser las causas. Tenemos muchas cardiopatías congénitas, cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar, las valvulopatías derechas, estenosis de insuficiencias pulmonares, tricopilias, la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo de pulmón, el EPOC, entre otras cosas, todo lo que genere sobrecarga de presión del lado derecho. Bueno, eso es todo. Que era cortito y es cortito. Muy buena clase, Espero Sofi. que se haya entendido. Si hay alguna duda, me No, sí, consultan, fue pero súper claro. claro, si necesitan que les pase la diapositiva, no Sí, hay te iba a pedir problema. que me las pases, así se le mando a todos los chicos, porque después van a Dale, tener como un examen retroalimentativo de todo lo que vimos, y para sacar las dale. preguntas de ahí, que las tengan. Genial. Sí, la verdad que son los tips, lo básico que uno tiene que tener en cuenta para más o menos orientarse, digamos. Con esto está. Y lo vemos todos los días, así que nada. Espero que les haya servido. Bueno, muy buena clase. Bueno, te pido Dale, las diapositivas y muchas gracias. dale. Nada de nada. Que estén Bueno, bien. muchas gracias. Ahora hacemos 10 minutos de descanso y les voy a mandar un mail a los chicos que todavía no rotaron, así organizamos las rotaciones, ¿sí? Hacemos 10 minutitos de descanso hasta la próxima clase y les voy mandando el mail. Realmente no están. Sí. Igual Bueno, no a los importa. demás se nos sale eso.
Está bien, genial. Bueno, cuando vos me digas, Cuando quiera, estaremos. arranque nomás. ¿Ah, sí? Sí, No sí. sé cuánta gente hay, cuántos tengo que saludar. Hay 11 Sí, personas. sí. No sé quiénes son, pero bueno, buenas noches a todos. Yo soy Alejandro Villamil, trabajo en el Instituto Cardiovascular LESIC hace algún tiempo y me invitaron a dar esta charla de arritmias supraventriculares como parte del curso de electrocardiografía. El tema que me tocó, el tema que me tocó es arritmias supraventriculares y vamos a hacer un pequeño repaso un poco para a nivel técnico y a nivel de lo que sería un poquito más avanzado en los mecanismos de algunas arritmias. Como ven acá, más o menos en el itinerario vamos a hablar de las extrasístoles, el reconocimiento electrocardiográfico, el tipo de extrasístoles, las taquicardias más comunes. Vamos a terminar hablando algo de fibrilación auricular en 30 minutos, lo cual es absolutamente imposible que uno pueda hacer una profundidad sobre el tema, pero algo haremos. Ven acá ustedes para hacer un reconocimiento de lo que es el sistema eléctrico del corazón, el nódulo sinusal, empieza con la actividad y después hay una activación a través de los haces internodales, que son 3, pasa la actividad hasta el nódulo auriculoventricular, después se reúne la activación en lo que llamamos tronco de las de His. Esto hace que después se dividan 2 ramas, la rama izquierda y la rama derecha, y eso es lo que genera cada latido del corazón y la sincronía de las cavidades. De alguna manera lo pongo para mostrarles un poco que la actividad supraventricular, porque es una extrasístole, proviene de las cavidades auriculares, tanto derecha como izquierda, y que es algo que está fuera de lo que se ve acá como normal. Quiere decir que sería un latido que sale de cualquier parte anatómica de la estructura de las aurículas. Para clasificar un poco las arritmias según su localización, obviamente tenemos las auriculares, todo lo del corazón puede tener una actividad automática desde cualquier zona que sea. En particular, bueno, las aurículas y el nódulo AB, el fascículos y el ventrículo. Pero verdaderamente si hacemos una composición general, es mucho más frecuente la arritmia auricular, especialmente en la gente más joven, y más frecuente la arritmia ventricular en la gente de más edad. Cuanto más años tenemos, más arritmia ventricular, pero también así es al revés con la arritmia auricular, que suele ser más de la gente joven, hasta que llega la fibrilación auricular, ¿no? Que es una arritmia mucho más frecuente en la gente más grande también. Un concepto que por ahí ayuda a los que leen Holters es determinar cómo llamamos a las extrasístoles en cuanto a la cantidad. Y esto depende más de la cantidad lo hacemos por número. No es lo mismo en un Holter de 10 horas decir que tiene 5.000 extrasístoles que en un Holter de 24 horas. La densidad de la arritmia es distinta cuanto más corto es el tiempo del Holter, ¿verdad? En ese caso. Entonces, para evitar estas distorsiones en cuanto a que hay Holters que duran 24 horas, otros duran 20, otros 17, lo que se hace es dividir la cantidad de extrasístoles en un Holter de acuerdo a cada 1000 latidos. Y por eso esta clasificación. Se dice poco frecuentes cuando hay menos de 1 en 1000 latidos, frecuentes de 1 en 10 o muy frecuentes en 10 en 1000. No todos los aparatos, los programas de Holter lo tienen, pero si ustedes se fijan, han aparecido ya casi todos, en muchos, este sistema que ya automáticamente nos da o 1 en 1000 o nos dice 0 punto algo, y entonces de esa manera podemos sacar la conversión y todos vamos de esa manera a hablar con el mismo código. Entonces, cuando digamos frecuente ya sabemos a qué nos referimos. A la calidad de las extrasístoles, ya sea de donde sean, las vamos a poder clasificar según esto y en un informe como aisladas, cuando no tienen relación con otras extrasístoles, interpoladas,
cuando están entre 2 latidos con un ciclo normal. Es más común en las extrasístoles ventriculares, pero también es cierto que las supraventriculares pueden interpolarse. Generalmente la interpolación es más frecuente cuando hay bradicardia, porque siempre tiene que haber un espacio suficiente como para que un latido automático de la aurícula del ventrículo se instale en el medio entre 2 latidos normales, y eso requiere cierta lentitud del ritmo para que ocurra. Pueden estar bloqueadas las extrasístoles, quiere decir que en realidad haya una P que sea anticipada lo que tenía que suceder y que no sea seguida de un latido ventricular. A eso llamamos extrasístoles supraventriculares bloqueadas. Y no es poca cosa porque es la causa mayor de pausas en un Holter. Cuando ustedes vean un Holter con pausas significativas, quiere decir arriba de 2,5 segundos, entonces tienen que fijarse inmediatamente sobre la onda T para ver si no hay rasgos de alguna onda P que se haya bloqueado. Eso es bastante típico y generalmente uno debe ser bastante meticuloso para encontrarlo. Si no es en un latido, en alguna otra pausa, ir comparando y viendo cómo son las ondas T en los latidos precedentes. ¿Qué es parasistólica? Parasistolia es una forma de extrasístole que básicamente lo que tiene es que el foco, de donde surge la extrasístole, tiene un bloqueo de entrada y un bloqueo de salida. Quiere decir que es como si tuviéramos un marcapaso colocado y que no se entera de nuestro ritmo. Ese latido tiene automatismo propio y está ciego. De tal manera que la ligadura es variable, a veces fusiona con el ritmo propio, y generalmente tiene como un módulo, un intervalo en el cual siempre aparece. Eso se da más en las ventriculares, pero también puede haber parasistolias auriculares. ¿Qué es el bi-, tri- o cuadrigeminismo? Son distintas maneras de enfocar la relación de una extrasístole con el ritmo propio. Bigeminada será cuando hay un latido normal y otro anormal. Trigeminada cuando hay 2 latidos normales y después la extrasístole. Y cuadrigeminada cuando hay 3 latidos normales y el cuarto es un extrasístole. Vamos a ver casos ahora. Las duplas, como entenderán, son 2 latidos juntos de supraventriculares, las tripletas 3. Las taquicardias se habla cuando no son sostenidas, cuando van de más de 3 latidos para adelante hasta 20 segundos. Y las taquicardias sostenidas cuando duran más de 20-30 segundos. Vamos a algunos ejemplos y ahí vamos a entender un poco más. Este es un registro de Holter, como todos lo pueden ver ustedes, y ahí vemos que un latido se anticipa y tiene P previa. A veces la P no necesariamente se ve muy bien, pero hay que buscarla. El cuadro S es parecido a la morfología, y la onda P se ve que es negativa es diferente la polaridad en los distintos canales. Vamos a ir complicando un poco la cosa y acá vemos lo que les decía yo antes. Hay una pausa. ¿Y cuál es la causa de pausas más comunes? Las extrasístoles bloqueadas. Y si ustedes se fijan, sobre las ondas T se ha formado como una bimodalidad. Más en la segunda, la última, se ve con más claridad que ahí hay algo que está escondido, que es la onda P bloqueada. Obviamente, cuanto más precoz es la extrasístole, más chances tiene de bloquearse, porque el nódulo AB está para eso, tiene una función de frenar un poco la conducción cuando los latidos son muy rápidos. Pero siempre fíjense en las pausas, porque es muy común el odor de poner pausa cuando en realidad es una pausa post-extrasistólica, y eso es bastante distinto al otro diagnóstico de pausas significativas inusuales. Acá tienen una secuencia de taquicardias auriculares, de una taquicardia auricular que de 1, 2, 3, 4, 5 latidos, ¿verdad? Esto es bastante típico y es bastante más frecuente de lo que la gente cree. La mayoría de los 60 años, casi un 20% de la población que se hace Holters tiene episodios de taquicardia auricular. Así que no es algo para rasgarse las vestiduras, porque realmente en realidad es un fenómeno muy común.
El problema de esto no es en sí misma la taquicardia, sino que a veces detrás de las taquicardias auriculares viene después la fibrilación auricular. Me refiero a que a lo largo del tiempo van progresando hacia formas de automatismo más complejo y generan fibrilación auricular. Las extrasístoles son esto, de alguna manera, de un foco, ya sea de la aurícula izquierda, como en este caso, o de la aurícula derecha. Ese foco se pone un poco loco, es como como yo digo a veces, como una epilepsia que larga los estímulos. Y bueno, en general, las extrasístoles son más relacionadas a ciertas estructuras anatómicas, como las venas pulmonares, como el seno coronario, como las venas cavas, como la crista terminalis, en fin, estructuras anatómicas específicas que tienen un automatismo un poco más exacerbado. Ahora vamos hacia otro aspecto que son las taquicardias auriculares. En este caso ya lo tienen ustedes dicho arriba y mostrado con flechas. Ustedes van a ver muchas más P's que QRS, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes podrían decirme, pero doctor, acá podría ser un aleteo auricular. La diferencia entre el aleteo auricular, que tiene una frecuencia arriba de 250 latidos por minuto, y una taquicardia auricular rápida, es que entre cada onda P hay una línea isoeléctrica que las conecta. En cambio, en el aleteo auricular, la onda de aleteo es una onda continua, que llamamos F, pero F mayúscula, en serrucho. Y eso es lo que hace un poco la diferencia electrocardiográfica. Acá ustedes ven más P's, entonces la taquicardia no está conducida uno a uno de la aurícula al ventrículo. Hay momentos en los cuales está 2-1 y momentos en los cuales está 3-1. Si ustedes se fijan en las flechas van a ver que hay primero 2 o 3 latidos, porque el otro está arriba del cuadro S. Entonces sería una ondulación 3-1 y después se convierte en 2-1. Y así va variando. Incluso puede haber durante la taquicardia, como se ve abajo, fenómenos de Wenckebach. En la tira inferior de D2 van a ver que el PR de uno de los latidos se va alargando hasta que finalmente se bloquea y entonces hace una pausita un poquito más larga. Eso se llama Wenckebach de los latidos alternos y es una forma de conducción de las taquicardias auriculares o incluso de los aleteos que van cambiando su relación de conducción de la aurícula al ventrículo de acuerdo a cómo funciona el nódulo AB. Estas taquicardias, las taquicardias auriculares suelen estar más relacionadas a enfermedades del paciente, ya sea porque la aurícula está alterada estructuralmente por hipertensión, por sobrecarga, por problemas valvulares o por enfermedad pulmonar, en fin, son estas taquicardias ya sostenidas en el tiempo, suelen ser taquicardias relacionadas a patología. Y si ven el electrocardiograma, el cuadro S, y bueno, el tamaño de la onda P, todo habla de que este paciente está enfermo, ¿no? Al margen de que tiene la arritmia, que tiene un corazón que no es sano. Las taquicardias auriculares, antes les comentaba que todas las extrasístoles suelen venir de algunos aspectos, pero acá tienen un diagrama de lo que sería la aurícula derecha y la aurícula izquierda en su conjunto, ¿no? ¿Y de dónde surgen más la cantidad de taquicardias auriculares? Así como las extrasístoles también, ¿no? A la derecha, no sé si la flecha mía funciona, no creo que funcione, pero Sí, sí, se ven las... funciona. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, funciona, se ve la flecha. Ah, perfecto. Entonces, ustedes ven acá las venas pulmonares que vienen de los pulmones, precisamente con la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Ese suele ser un origen bastante común de las taquicardias auriculares. Aunque, para decirlo sinceramente, la mayor parte de las taquicardias auriculares son del lado derecho, de la aurícula derecha. Y vienen generalmente de la crista terminalis, que es una banda muscular que recorre la aurícula de arriba para abajo a lo largo de toda la cara lateral de la aurícula derecha. En fin, el seno coronario, también alrededor del foramen oval, la orejuela derecha o las venas caves, como les decía antes. Del lado izquierdo, en las venas pulmonares y también en la orejuela izquierda suele ser
sitios muy comunes o en el inicio del seno coronario. Eso es para las taquicardias auriculares o incluso las extrasístoles vienen de ahí. Bueno, a veces ocurren fenómenos mixtos y en este caso tenemos oímos sinusal y de golpe una extrasístole, solo que la extrasístole tiene cuerdo ese ancho. Ustedes ven, ahí hay una onda P, acá también. Lo que pasa, y con un PRD más largo, pero el cuerdo ese pasó algo, que es ancho. Uno podría pensar que es una extrasístole ventricular, pero esto es para demostrar de que algunas extrasístoles, si son precoces, pueden generar aberrancia de distintas damas, de la dama izquierda o de la dama derecha. En este caso, ustedes ven en B1, que tiene una típica imagen de bloqueo de dama derecha, que sí que esta extrasístole auricular condujo con una aberrancia de la dama. Lo puede hacer en un solo latido, o si es una salva de taquicardia auricular, como en este caso, van apareciendo latidos anchos, y eso puede en los holters o en los electrocardiogramas hacernos difícil saber el origen, si es ventricular o auricular. Pero siempre hay que buscar la onda P previa, entonces eso nos orienta a saber que si todo comenzó con P, es más probable que sea de origen auricular, ¿verdad? Y acá hay otro tipo de taquicardias, esta ya es más complejita, esto es una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia, pero en este caso, si ven las precordiales, van a ver que se parece más a un bloqueo de dama izquierda. Y es así, tienen bloqueo de dama izquierda con eje a la izquierda, si vienen de 1, de 2 y de 3. De tal manera que acá la duda que nos quedaría es si se trata de una taquicardia supraventricular con aberrancia, de imagen parecida al bloqueo de dama izquierda, o una taquicardia ventricular, porque sería una taquicardia con curva ese ancho. El diagnóstico electrocardiográfico a veces es difícil, y hay algunos criterios electrocardiográficos que se utilizan, pero pertenece más a las clases que pueden tener después acerca de la diferencia en las taquicardias ventriculares. Así que creo que por este momento no lo voy a mencionar. Pero sí, hoy habíamos hablado de distintos tipos de taquicardias y una de ellas, y bastante común, es el aleteo auricular. Es muy interesante, el aleteo ha servido para que entendamos muchas cosas acerca de los fenómenos electrofisiológicos, y hoy les decía que la diferencia entre taquicardia auricular y aleteo auricular es que la actividad de la aurícula es continua en el aleteo. Y esto le ha valido la imagen de F mayúscula o serrucho. Es como el serrucho, como los dientes de un serrucho, ¿verdad? En la derivación. Y eso es la forma típica del aleteo auricular. Y eso es porque en realidad es una arritmia que circula a través de la aurícula, en este caso derecha, en forma continua, y ocupa todo el ciclo de toda la activación de la aurícula. No hay parte que no despolarice, que no se active. Entonces, por eso tiene esa imagen continua de onda F. Ahora ustedes ven que acá hay tres ondas F por un cuerdo S, tres ondas F por un cuerdo S. Pero acá no, acá hay 2 por 1. Entonces esto hace que lo típico, la delación, por ejemplo, en el electro de superficie, acá en las otras derivaciones, la delación sea 2 latidos auriculares por cada ventrículo. Y como las vueltas que da alrededor del circuito suelen ser 300 o cercanas a 300, ustedes siempre van a tener una relación matemática bastante parecida a esa. Si estuviera con una conducción 1:1 sería a 300 latidos por minuto, lo cual sería muy grave. Lo hemos visto por conducciones nodales aceleradas. Incluso acá está bastante rápido, no sé si se conduciría 1:1, me parece que en realidad no, pero está conduciendo muy, muy rápido, pero lo habitual es el 2:1, entonces sería 150 por minuto. O 3:1, entonces sería 100 por minuto. Y si fuera 4:1, sería 75 por minuto. Estamos hablando
entonces de conducciones matemáticamente relacionadas a ese número. ¿Y por qué es así? Bueno, acá tienen un diagrama de la aurícula derecha. En la aleteo auricular, en su forma más típica, conduce a través de la aurícula derecha, fíjense, a través del septum, sube las paredes, viene por detrás de la crista terminalis, va bajando por la cara lateral, toma por el istmo, cabo tricúspide entre la cava y la tricúspide, el anillo tricúspide, pasa por una zona que llamamos istmo, que es este, y vuelve para el septum. Y cada vuelta es una onda F, solo que da 300 vueltas por minuto. Entonces ocurre lo que estamos viendo acá, en estas imágenes, donde vemos que en realidad la conducción lenta es por esta zona que tenemos acá abajo, que se llama istmo cabo tricuspidio, y es lo que nos permite, si queremos cortar la arritmia, hacer un tratamiento que se llama ablación transcatéter. Ponemos un catéter que entra al ventrículo justo en esta parte y después lo vamos retirando y aplicando calor. Entonces aislamos este istmo, lo cortamos como si fuera un bisturí, pero con calor, sin dañar el tejido, sino que lo desactivamos. Y el aleteo se corta y es magnífico, es un momento mágico, porque el paciente suele no volver a tener por lo menos esta arritmia. Así que la mayor parte de la onda, lo que sería la parte lenta de la conducción, pertenece a esta parte del istmo. Todo el resto de la activación es la parte de la subida de la onda F. Así que acá pasa, por eso se lo llama la zona de conducción lenta. Ahora, el aleteo auricular puede estar conducido en esta forma, que sería el antihorario, y sería lo más típico de todo, pero también puede conducir al revés. Entonces las ondas F serían con una polaridad inversa. Seguiría siendo un aleteo ítmico dependiente, pero con una rotación horaria. Es menos común, pero se puede ver. Tendría una polaridad inversa en las derivaciones anteriores. Fíjense que en este, que es el típico, de 1 es neutro, de 2 es negativo, de 3 y ABF negativo. Esa sería la dotación antihoraria, pero si fuera una dotación horaria tendrían exactamente lo contrario. Positividad en la escala inferior y negatividad en D1 y ABL. Un poco para que abran la cabeza de que eso puede ocurrir. Y acá tenemos otro tipo de arritmia. Lamentablemente puse el nombre arriba, pero acá lo que tenemos es un ritmo irregularmente irregular. Puede haber algún latido que coincida en el intervalo, pero si ustedes groseramente ven que la frecuencia va cambiando permanentemente. Es lo mismo que cuando hacemos el diagnóstico por pulso. El pulso en la fibrilación auricular es el pulso irregularmente irregular. Lo mismo pasa en el electrocardiograma, como en este caso con las 12 derivaciones continuas. Ustedes ven que la frecuencia cardíaca de esta fibrilación es bastante rápida, entonces ya pueden hablar de que se trata de una fibrilación auricular. No hay onda F, no hay ondas P visibles, realmente no, yo no veo que haya una actividad auricular. A veces la fibrilación auricular, cuando es muy reciente, tiene pequeñas ondas F, pero son F minúsculas, se las nomencla como F minúscula, precisamente por eso, porque es una actividad muy lenta. Vamos a ver después algún otro caso, de muy poca amplitud. Pero bueno, lo típico es esto. Se hace este paciente, al principio, cuando comienza la fibrilación auricular, se empieza rápido y después uno puede ir dándole medicación, metabloqueantes, digital o lo que sea necesario para ir mejorando la respuesta al ventrículo y de esa manera bajar un poquito la respuesta. Pero también puede haber fibrilación auricular, y fíjense que acá, como les decía antes, hay una actividad auricular, pero es minúscula. Esto es lo que llamamos F minúscula. Y puede haber fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, eso se ve en los Holters, y especialmente en
en las horas nocturnas. Es muy común ver que un paciente que está fibrilado crónico o permanente, mejor dicho, durante la noche tenga pausas. Pero las pausas durante la noche significativas ya para tomar una decisión no son de 2.5 milisegundos, sino que necesitamos que sean de bastante más, de casi 5 segundos para tener realmente una indicación de marcapaso, por ejemplo. Pero bueno, esto es una pausa típica del paciente con fibrilación auricular lenta. La fibrilación auricular es un poco lo que quería mostrarles el origen, es la formación de múltiples vórtices que colisionan unos con otros y se transforman en un ritmo caótico que puede venir tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha. Y todos esos latidos que colisionan y hacen ese ritmo caótico van llegando al nódulo AB y todos juntos, es como la puerta 12 de River, todo va ahí y bueno, se produce un congestionamiento tal que pasan algunos latidos y otros no, y dependiendo de lo que pase por las ramas o por el tronco de las DX y el nódulo AB, bueno, va a ser la respuesta que tenga el electrocardiograma a la conducción, ¿verdad? Cuando el nódulo AB del paciente sea lento, va a tener una respuesta ventricular lenta, y cuando tenga una conducción rápida, porque es joven, o porque tiene un nódulo AB inmaduro y conduce todo, bueno, puede ser peligroso y tener una frecuencia sumamente alta. Para hacer la última parte, quiero mostrarles un poquito lo que son las taquicardias supraventriculares. Los mecanismos más comunes de las taquicardias supraventriculares son la intranodal, las vías accesorias y la taquicardia auricular, que ya hablamos antes. La intranodal es más típica en las mujeres más de 40 años, y en los Holters pueden verse, pero no es, sería mucha casualidad, ¿no? La entrada intranodal, básicamente, no voy a hacer una clase enorme de esto, sino que el circuito de esa taquicardia está acá en el nódulo. Por eso se llama intranodal, mal llamada, porque en realidad no es adentro del nódulo, sino que es parte de la aurícula, también es parte del circuito que rodea el nódulo auriculoventricular. Pero resulta ser una entrada un poco más chica que lo que sería una vía accesoria que ocupa muchísimo más geográficamente, por eso se le dice entrada intranodal. Y lo que ocurre acá es que hay una vuelta alrededor de ese circuito, y un latido va para la aurícula y otro para el ventrículo. Entonces, como lo hace tan rápido para arriba y para abajo, la onda P está adentro del cuerdo S. Y entonces uno ve que en la taquicardia con cuerdo S angosto no se ven P's, porque en realidad las P's están metidas adentro del cuerdo S. Vamos a ver después algún caso. En cambio, la vía accesoria es un asa accesorio, es un pedacito de músculo que une la aurícula con el ventrículo en cualquier lugar del anillo, tanto en el tricuspidio como el mitral. Une la aurícula con el ventrículo, suele ser de músculo auricular, de conducción rápida con periodos refractarios más cortos. Entonces lo que ocurre, la forma más típica, es que el latido baja por las ramas, toma el músculo ventricular y después retroconduce por la vía accesoria y vuelve hacia las ramas, y eso hace que se cierre el circuito de la taquicardia. Como el tiempo en la geografía de la vía accesoria está más lejos, fíjese todo lo que tiene que andar para llegar hasta la vía accesoria, la conducción del ventrículo a la aurícula es más lenta, y por lo tanto la onda P se inscribe detrás del cuerdo S y se ve más claramente. Entonces eso, llamamos a eso de P largo, y es la característica que nos permite ver en el electrocardiograma de superficie cuál es el mecanismo tiene la taquicardia. A diferencia de las taquicardias auriculares, la P suele estar adelante del cuerdo S, y se ve más claramente, como ustedes vieron en el ejemplo que mostré hace un ratito. Entonces acá tienen las tres variantes. La entrada intranodal no se ve generalmente la P, o se ve ligeramente ahí atrás del cuerdo S, muy pegadito. Las entradas por vías accesorias se ve la P, pero relacionada al cuerdo S, atrás del cuerdo S.
Y las taquicardias auriculares se ven la P adelante del codo S. Vamos a ver algún ejemplo. Este es un ejemplo bastante típico, grosero, de una taquicardia por ventral internodal, donde la onda P se alcanza a ver muy metidita atrás del codo S, pero se alcanza a ver, generando falsas ondas R primas, o acá en ABL, o en B1, una onda R prima. Si ustedes ven este electro, es típicamente de una entrada intranodal. Nosotros describimos un signo que es este, hace muchos años, que es la onda P retroconducida de la taquicardia, se ve en ABL como una parte terminal del codo C, como si fuera un escaloncito. Busquen eso y entonces van a tener facilidad para hacer el diagnóstico de que esto es una taquicardia paroxística supraventricular por dentro intranodal. Es como les decía antes, en esos taquicardias lo que ocurre es esto: está viajando por la vía lenta y sube por la rápida, viaja de la onda P al codo S por la lenta, sube por la rápida, baja por la lenta, sube por la rápida, haciendo este circuito. Esta disociación de dos vías, que una conduce más rápido o más lenta que la otra, es lo que genera la posibilidad de la entrada. En cambio, en este caso, van a ver que también es una taquicardia con codo S angosto, pero se ve, hay que interpretarlo, la onda P está detrás del codo S, casi en la mitad entre un ciclo de la taquicardia. La P está ahí. Y entonces el ODP es un poquito más largo y es claramente una taquicardia por una vía accesoria que está retroconduciendo, como mostramos antes. Acá se ve más claro. A veces es difícil interpretar la P cuando las taquicardias son muy rápidas, pero en este caso se ve bastante claro. Y en lo que quiero mostrarles el fenómeno es que está bajando por los sistemas normales de conducción y por eso el codo S es angosto, pero cuando sube por la vía accesoria lo hace con más tiempo y por eso la P se inscribe detrás del codo S, vuelve hacia el nódulo AB y así sigue el circuito de este tipo de taquicardias que se llaman taquicardias paroxísticas ortodrómicas, porque usan la vía accesoria en forma retrógrada. Esto es un poco al final, es para mostrarles que también el Wolf, las vías accesorias pueden conducir al revés, pueden conducir por la vía accesoria primero y volver por el nódulo AB, en cuyo caso, como la vía accesoria se instala, se inserta en el músculo ventricular, el codo S es ancho y a veces es difícil de diferenciar de lo que serían las taquicardias ventriculares. Por eso es que cuando vean a una paciente que es joven y que tiene taquicardias paroxísticas y tiene el codo S ancho, es más probable que sea un Wolf con esta forma de conducción antidrómica que una taquicardia ventricular, aunque hay casos para todo. En este caso, como les decía, en vez de conducir por la vía en forma retrógrada, lo hace primero por la vía accesoria, despolariza parte del ventrículo en específico y por eso tiene un codo S ancho y después vuelve por la vía normal y va siguiendo el circuito. De esa manera tiene un codo S bien ancho. Bueno, creo que más o menos terminé con 3 minutos de retraso. Igual tema Perdón. difícil para dar. No, bueno, pero es un pantallazo general y darles a ustedes la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Porque más que nada, creo que todas estas cosas dichas así pueden hacer las preguntas que les surja y yo sé que es un poco, me gustaría mostrarles trazados y tener una interacción con ustedes. ¿Qué opinan de una cosa, de la otra? No, Esa lo que le sería... iba a decir que, por ejemplo, hoy tuvimos un paciente pediátrico que en el registro basal arrancó con una taquicardia supraventricular, sinusal, igual tenía onda P, de 180 latidos por minuto. Ajá. Y nos extrañó muchísimo. ¿Qué edad tiene? Es 17, 16. 16 años. Con esa frecuencia
No, en una prueba de esfuerzo. Sí, en una Estás ergometría. no porque y demasiada frecuencia, ¿no? Verdaderamente tiene una, está muy adrenérgico. La gente puede estar nerviosa y puede tener 110, 120, 130 latidos. Ya cuando superan eso, quiere decir que no es algo del todo normal, ¿verdad? Aunque fíjense ustedes cuando hablan, por ejemplo, de cuál es la frecuencia normal de la gente. Ahí tienen que discriminar muy bien la edad, porque la frecuencia no es lo mismo en chicos chiquitos, por ejemplo, bebés, o que en grandes. Lo mismo el PERDE, cuando dicen que tienen bloqueo de, o tiene un PERDE corto. Si un chiquito tiene un PERDE de 0,90 es normal, un bebé. El PERDE es algo que va alargándose con el tiempo, con los meses y con los años. Lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca. Entonces, habría que ver si estaba muy asustado, pero puede ser que tenga una descarga adrenérgica grande. Lo que a veces ahí yo lo que sugeriría, si ustedes tienen dudas, es acostarlo y pedirle al médico que haga un masaje del seno craniotidio, lo cede para ver si se abre un poco, si baja un poco la frecuencia y se ve bien la onda P y vos tenés un diagnóstico de qué tipo de arritmia es, porque si ya comenzaste con esa frecuencia, habrá que ver hasta dónde llega la prueba, ¿no? Ahí dicen que después le hicieron el electro acostado y la frecuencia cardíaca bajó a 78. Bueno, puede haber sido realmente una disautonomía, a veces, por más jóvenes que sean, hay pacientes muy reactivos, tanto en la frecuencia cardíaca como en la presión. Este, Estaba mal en el, probablemente habría que ver el interrogatorio, por qué le mandaron la prueba de esfuerzo. A lo mejor tenía algo que se llama taquicardia sinusal inapropiada también, que es una forma de enfermedad del nódulo sinusal, pero bueno, rara en chicos, ¿no? Pero me parece importante lo que hicieron de acostarlo, confirmar que era un ritmo normal y podían seguir entonces la prueba. No leí mucho las preguntas. De María para Todos, dice, así que claramente el programa estaba mal. El programa, a lo mejor lo que ella quiere decir es que el programa automático del equipo estaba tomando frecuencias elevadas porque no funcionaba bien cuando estaba parado. Eso fue, estoy leyendo los mensajes que están apareciendo. Acá vino. Hola, Doc. Hola, ¿cómo andás? El tema es que la Ergo, cuando lo conectaron, marcaba 160 y monedas de frecuencia. Después la doctora vino, le tomó a la antigua, lo hizo bajar, le hicimos un electro y tenía 78 de frecuencia. Y Puede encima ser. fue bajando. Ajá. Sí, a ver, todo puede suceder en el planeta de los aparatos, que haya habido un doble conteo, pero vos en el electro tenías una frecuencia cardíaca visible, o sea que el chico puede haber estado parado y tenido una frecuencia alta. Hay algo que se llama taquicardia postural ortostática también, que es una respuesta disautonómica importante y se ve en gente joven, pero estás acostado y tenés o 70, 80, y te parás y de repente sube más del 25%, o sea que tendrías que estar a 120, 130, y ya eso es una respuesta postural ortostática. Es parte de una disautonomía y puede ser primaria o secundaria. Ahí habría que hacer un estudio. Ahora, también hay que ver si no fue un artificio del aparato, que eso yo no lo sé, pero Es que parece que... automáticamente la doctora lo subió otra vez a que le hagan la Ergo y la Ergo estuvo todo bien. Ah, bueno, pues puede haber sido un momentáneo desequilibrio emocional o un momentáneo desequilibrio del equipo. Eh,
Pero si tuviera alguna duda y fuera así, sería un buen candidato para hacerle un TIL test. Es un test de inclinación y ver si cuando uno lo levanta aumenta más del 25%, entraría dentro de la categoría de POTS, taquicardia postural ortostática. Pero bueno, es interesante lo que decís. Estuvo bien lo que hizo el médico. Parar la pelota y volver a comenzar. Quizás eso le dio tranquilidad al paciente y se bajó un poco todo. Puede haber sido también que en ese momento cuando se elevó haya tenido una taquicardia paroxística, que después cuando bajó se cortó. Porque las taquicardias paroxísticas a veces también funcionan de esa manera. Ahora pensándolo, ¿no? Bueno, habría que derivarlo al electrofisiólogo. No sé, a lo mejor ya en el motivo por el cual le mandaron a hacer la ergometría había algo de eso, ¿no? No, por control. Tengo entendido que era por control y aparte que hacía deportes. 14 años, masculino. Ujú. Si tenés la ergometría, después pasámela si están Después los se la registros. pedimos a Romy, porque Romy, la otra de las chicas de las técnicas, fue la que se la hizo. Ajá, sí, sí. Bueno, para eso estamos. Bien, gracias, Doc. Vale, porque creo que el miércoles que viene tenemos Wolf Parkinson White, ¿no? Vamos a ver, es una clase más específica. Ahí voy a tener más tiempo Sí, la para próxima, explicar. sí, sí. ¿Y le Sí, tocó? Sí, preexcitación. preexcitación. Así que bueno, este, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quieren? Igual cualquier cosa siempre me escriben al mail y les contestamos. Genial. Sí, sí, por supuesto, yo a disposición de ustedes, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación Muchas gracias, y Doc, ¿eh? por la paciencia y espero que a la velocidad que fui puedan haber captado a la mayor parte. Para el material que era, estuvo perfecto. Gracias, gracias. Bueno, que duerman, que descansen, que se lo merecen. Nos vemos. Chao, hasta luego.